Hola, mi nombre es Manuela Bedoya Acosta, estudiante de la Facultad de Derecho, y hoy les abarcaré unos temas muy importantes sobre la Constitución. Bueno, empecemos primero. El poder constituyente está establecido en la Constitución, es un conjunto de normas que le dan vida al ordenamiento jurídico y establecen un marco jurídico y desarrollo social, político, económico y cultural de una sociedad bajo los principios y valores. La Constitución se basa en la realidad de buscar la garantía de la convivencia a los ciudadanos. Se otorga este ejercicio de poder al soberano. Él determina los principios y los valores del régimen de Estado y ejerciendo su poder. Bueno, también se abarcaron unas teorías. Una de ellas fue la de Sieyes, que el poder consiste en la atribución de los miembros de una sociedad política y están bajo la ley. Están representados por las legislaturas y un ejemplo de ello es cuando el Congreso aprueba una ley pero reconoce a la Constitución. Estos miembros, utilizando el ejercicio de poder, pueden modificar la Constitución siempre y cuando ellos lo hayan aprobado. También está la de Carl Smith, que el poder constituye en la voluntad política y donde la autoridad tiene la capacidad de concretar una decisión sobre la existencia política, y ellos ven esa existencia política como un todo en una sociedad. Bueno, este poder político lo podemos ver como la posibilidad permanente y latente para la construcción de un orden que debe ser acorde a las necesidades y también debe ser acorde a los principios, donde se expresa realmente esta voluntad política, ya sea por un titular, un rey o un pueblo. Este estado es acto de la creación normativa especial. Se constituye a partir del ordenamiento jurídico. La Constitución surge de forma paralela según el Estado. Este poder constituyente, bajo la modalidad de la voluntad política, se puede ver como una posibilidad permanente y latente para determinarse en una sociedad. La construcción del orden debe ser acorde a los principios y necesidades de esa sociedad, donde se expresa realmente esa voluntad política. Se puede expresar mediante un titular, mediante el pueblo o el rey. Este estado es un acto de la creación normativa especial. Se constituye a partir del ordenamiento. Radica en el Estado, pero este poder recae en el rey y otorga que la Constitución se vea como una concepción en los asociados del pueblo y busca un reconocimiento a nivel de la unidad nacional. Es transformador este poder, ya que busca los valores, en los principios, en las metas, transformar toda esa vida en sociedad. El cambio profundo que existe es cuando hay una ruptura inconstitucional, o sea, cuando recae la Constitución. Entonces, en consecuencia, se da una caída del régimen de gobierno o de un gobernante. Entonces se crea un nuevo régimen en voluntad de ese titular. Además de eso, se crea una norma fundamental que regula toda esa inconstitucionalidad y se debe legitimar por el pueblo y también por el tiempo. Entonces debe ser aceptada y también se debe dar por los medios de protección política, y se ejerce el poder soberano en la Constitución de los principios rectores fundamentales, donde se da la definición, donde se establecen los derechos y los principios de los ciudadanos. Bueno, la Constitución se modifica por medio de un mecanismo que está previsto en ella y se realiza por virtud en el cumplimiento de la delegación del titular. Y ejerce este poder en el ejercicio, exige un titular legítimo. 1.
una voluntad arbitraria de una persona. 2. La manifestación de dos o más estamentos en una sociedad por medio de una normativa fundamental. Y tercero, que está cuando un pueblo, por medio de mecanismos de participación, da el desarrollo de una democracia. Debido a la imposibilidad que tienen todos los miembros de una sociedad para elaborar directamente el texto de constitucionalidad, deben recurrir a los siguientes mecanismos. Primero, la elección directa de los representantes en el texto y la aprobación del referéndum que tiene el pueblo. Características del poder. Primero, originario porque emana de sí mismo y no de otro. Segundo, es ilimitado porque tiene un procedimiento esencial de este precedente. Tercero, es esencial porque no agota en su ejercicio el resultado. Cuarto, es unitario porque solo hay una fuerza y solo hay un único titular. Indivisible porque no se puede hacer una división y los demás poderes deben acogerse a esta característica. La jurisdicción constitucional garantiza la supremacía de la Constitución mediante un control y determinación de su efectiva vigencia. En la función estatal que hace efectiva la Constitución en dos variantes de modelos, que son la norteamericana y la francesa. Los modelos garantizan los actos de los órganos del Estado y los ajustes de la Constitución, y se da por dos: el concentrado y el difuso. El difuso es cuando ese control se concentra por diferentes autoridades, por ejemplo los jueces, que puede recaer en varios, y también se puede dar en el modelo del control concentrado, que es una autoridad específica. Puede ser la Corte Constitucional, como en las sentencias de tutela. También existe una excepción de la inconstitucionalidad, que es un tipo de control que se da dentro de un litigio, donde una parte le solicita al juez que no le aplique una norma porque es inconstitucional. Por ejemplo, una persona que sea inválida y adecue un carrito y para movilizarse, y resulta que ponen un reglamento pico y placa 2 veces a la semana. Entonces esa persona le puede solicitar al juez que le inaplique esa norma, pero aún así esta excepción inconstitucional tiene unas características. Es incidencial porque se da antes de pronunciarse este proceso. También es una excepción de presunción de la constitucionalidad de una norma. También es una norma inaplicada vigente, y también esa norma, aunque sea una para todos, que es erga omnes, igualmente en este caso se excluye. Se hace una excepción con este ejemplo que puse anteriormente. Y también está el sistema jurídico, donde la jurisdicción tiene una fuerza vinculante. El control de constitucionalidad en Colombia es mixto, ya que se da mitad del difuso y también del concentrado. Se aplican los dos controles en Colombia. Bueno, primero se da por las interpretativas de las convenciones, y segundo se da por la modificación de las constituciones y legales, y también se da por los efectos de la condición, y también por otro lado se da por las órdenes de obligatorio del Estado responsable. La Corte Constitucional establece unas reglas sobre que son obligatorias para los estados, para las partes y los jueces internos. Sus decisiones tienen efectos inmediatos y vinculantes que se han incorporado al derecho de los establecidos. La internalización del derecho constitucional se refiere al proceso de inclusión del derecho internacional del derecho constitucional del derecho, es decir,
cómo este proceso se ha llevado a cabo a través de la figura del bloque constitucional, a incluir normas internacionales. El bloque constitucional es un concepto que abarca no solo los artículos de la Constitución, sino que también otras normas internacionales de jerarquía constitucional. La Corte colombiana desarrolló esta figura como la que integra normas internacionales con el control de la constitucionalidad colombiana. Bueno, este bloque de constitucionalidad se divide en dos. Primero, en las normas de sentido estricto, que son normas en fuerza vinculante con la Constitución. Y segundo, en el sentido amplio, que es el parámetro de la interpretación, que los jueces pueden interpretar a su manera la ley. También está pues con el fin de que lo planteó el legislador. Y también está en resumen el bloque de constitucionalidad, que es cuando esto se creó para proteger la internacionalidad del derecho y del derecho internacional para tener un control de los derechos de los seres humanos. En Colombia se ha vinculado la teoría del bloque constitucional, ya que se dan en los tratados internacionales de los derechos humanos con el sistema interno. También se da la aplicación de los convenios de americano y también se dan por interamericanos. Entonces es eso donde este bloque es demasiado importante, ya que protege demasiado a esos derechos internacionales, por ejemplo las embajadas, protege demasiado al ser humano en esos derechos que tiene. La obligatoriedad de los estándares y reglas regidos por la Corte Interamericana es un tema demasiado debatido por una tesis que tiene la obligatoriedad en un gran grado dependiendo de un estado afectado por la de esta resolución. En el caso colombiano, la Corte ha tenido posturas contradictorias sobre las obligaciones de la doctrina de los tribunales internacionales, o oscilando entre la obligatoriedad o una posición más flexible. Entonces hay esa confusión, ese debate que ha tenido la Corte Constitucional debido a este bloque constitucional, debido a las posturas contradictorias sobre este tema. Se refiere al examen que realiza, pues el bloque también se refiere al examen que realiza cada Corte Constitucional de cada país en la disposición legal, si se ajusta o no los preceptos establecidos en la Constitución. Por ejemplo, acá en Colombia estuvieron un tiempo poniendo sobre la pena de muerte, cosa que acá en Colombia no pueden por un tratado que firmaron que viola varios principios que están en el preámbulo, por ejemplo el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad. Es como ese tipo de cosas que este bloque constitucional defiende y mira que no vaya en contra el bloque constitucional. En Colombia se llevó a cabo a través de diferentes mecanismos como la revisión oficiosa, la petición de parte interesada, el objeto de garantizar que las leyes y actos normativos no se contradigan los principios ni los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política Colombiana en 1991. Por ejemplo, en el preámbulo se establecen los principios y, por ejemplo, los derechos fundamentales como la salud, la vida, la integridad, la dignidad humana, que es el más importante. Entonces, es como
este bloque constitucional cumple con una tarea súper importante en el ámbito de la creación de la Constitución y la defensa, porque también tiene un gran papel importante.